los bendiga, hermanos. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? ¿Los chismes? ¿Las noticias? ¿Los políticos? La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Es bueno que estén aquí en esta mañana pendientes de la palabra del Señor. No de lo que yo tengo que decir, sino lo que tiene que decir el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Amén. Vamos a orar primero que cualquier otra cosa, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que ponga en nosotros un corazón, oídos para oír lo que el Señor habla. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, dándote gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres el eterno, el gran yo soy. Y te adoramos y te exaltamos, reconociendo tu bondad infinita para con nosotros. Bendigo a tu pueblo, Señor, que está presente en esta hora, simbolizando a tu pueblo Israel, que se levantaba a buscar el maná del cielo, el pan de vida. Así nosotros nos levantamos en este día a buscar el alimento espiritual. Háblanos, que tu pueblo escucha. Señor de los cielos, pasa el carbón por mis labios, para que seas tú y solo tú hablando en esta hora. De la misma manera, pon oídos, pon hambre en cada uno de mis hermanos y en este tu siervo de ti, Señor, y de tu palabra. Espíritu Santo, ven por favor a este lugar. Invita al Espíritu Santo, hermano, ahí donde estás. Espíritu Santo, ven, te necesito conmigo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a leer Marcos 16, 17. Y este es el Señor Jesús hablando y diciendo estas palabras. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren alguna cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la gran comisión que el Señor les encargó a los discípulos, hermanos. ¿Creen ustedes que la gran comisión de Jesús tenga todavía vigencia, esté todavía activa, esté todavía actuando en nuestros tiempos, hermanos? Jesús les estaba diciendo que en su nombre iban a hacer grandes cosas, hermanos. Y yo estoy aquí delante de ustedes en esta mañana para decirles que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y la misma palabra que Dios le dio a sus discípulos en aquel día es la misma palabra que sigue vigente para nosotros hoy, en esta mañana. Y en Jesús tenemos poder, hermanos. En Jesús tenemos poder. Por eso es que el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, no quiere que tú escuches mensaje de Dios para mantenerte en la oscuridad. Te voy a contar una historia. Me gustan mucho las historias porque Jesús enseñaba con parábolas. Y esta es una historia verdadera, hermanos. ¿Cuántos han escuchado de las pinturas de Van Gogh? ¿Saben quién fue Van Gogh? Fue un pintor holandés. El 30 de marzo de 1987, el cuadro Los girasoles de Vicente Van Gogh se vendió, hermanos, en Inglaterra, en Londres, por el récord de 39 millones de dólares. Fue el mayor pago que se ha hecho por una pintura, hermanos, en la historia. 39 millones de dólares. Pero ¿saben ustedes cuál es la ironía de la historia?
que Van Gogh, se llamaba Vicente Van Gogh, nunca vendió una de sus pinturas. Él se suicidó a la edad de 37 años porque estaba pintando cuadros y no hallaba quien se los comprara, y su hermano, por ayudarlo, los estaba vendiendo según en su tienda de él, tenía una galería. Pero un día Van Gogh, Vicente, se dio cuenta que el hermano no los podía vender y los tenía todos almacenados ahí en su tienda de él. Fue tanta la depresión que le entró a Vicente Van Gogh que fue y se quitó la vida. Y años después, sus pinturas son, hermanos, ¿cuántos tienen un cuadro de Van Gogh? ¿Cuántos tienen un cuadro de Van Gogh? Piten en su carro. ¿Cuánto valdrá hoy en día? Pero en su momento, Vicente Van Gogh sintió que su vida no valía un cacahuate, hermanos. Sus pinturas no valían nada. Y vean ustedes hasta dónde llegó, al punto de quitarse la vida. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque nosotros somos piedras preciosas delante de Dios. Somos de gran estima delante del Señor. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. Y esto parece que tenemos que repetirlo una y otra vez. Porque Dios en su infinito amor dio a su Hijo en rescate por nosotros. Fíjate el valor que tenemos para Dios, hermano. Y sin embargo, en medio de la pandemia, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas, podemos sentirnos en esta mañana que no valemos nada. Pero que el Señor reprende ese pensamiento, hermanos, o ese sentimiento. Si le quieren poner un título al mensaje de esta mañana, es Control sobre las tormentas. ¿Cómo podemos nosotros caminar sobre las tormentas, volar sobre las tormentas? Todos los días nos bombardean problemas. Fíjate, hoy en el mundo van 89 millones de personas contagiadas de COVID-19. De esos 89 van alrededor de 2 millones de muertos en 191 países. Han aumentado los suicidios, la depresión, la pérdida del trabajo y muchas otras cosas más. Y todo lo que ocurre en el mundo es el mundo en el que tú y yo vivimos hoy en día. ¿Cómo le hacemos nosotros los cristianos, pregunto yo, para volar encima de los problemas? Que dice Isaías que serán como las águilas, que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ellas remontan el vuelo, hermanos. Yo no sé si ustedes sabían, pero cuando tú vas en un avión y el piloto detecta una tormenta, ¿sabes lo que hace el piloto para que la tormenta no le afecte o turbulencia en el avión? Lo que hacen es que suben más arriba todavía, o sea, tratan de volar arriba de la tormenta. No abajo, sino arriba. En lugar de decir, bájale tantito, vamos muy alto. No, súbele más alto porque la tormenta nos va a enredar en el avión. Y en ese momento no hay comodidad. Prenden la luz esa de que no puedes estar caminando, tienes que estar sentado. Porque hay una turbulencia, pero independientemente de la turbulencia o de la tormenta, el avión sube más arriba. ¿Dónde estás tú volando ahora mismo, hermano, hermana? ¿Estás de frente, estás abajo o estás arriba de la tormenta? Bueno, pues yo quiero darles palabra a ustedes en el nombre del Señor. Y por favor abran su Biblia ahora. Nos vamos a ir a Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Ahora los discípulos son los que siguen al Señor. Jesús termina de orar, de sanar, de predicar, de enseñar a la gente, y les dice a los discípulos: adelántense ustedes en la barca. Y Él se queda atrás. Mientras Jesús se queda en tierra, los discípulos en la barca, en medio del mar, leíamos: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Viento contrario, hermanos, y azotada por las olas. ¿No es esa la condición de nosotros hoy en día? En el mundo en que vivimos. Azotada. ¿Saben lo que es azotar, hermanos? Es un látigo. ¿Cuántos sienten que están siendo azotados en el mundo? Con tantas cosas ocurriendo, les decía yo, del COVID, desempleo, enfermedades. Alguien me estaba contando la historia de una persona muy joven y que en su trabajo se cuidaba mucho del COVID, porque tenía 2 niños en casa delicados de salud. Y él era impecable del cubrebocas y los guantes y quitarse la ropa después del trabajo y lavarse las manos y distanciamiento social y todo. Y fue al doctor y le descubren un cáncer en el cerebro. Entonces ya olvídate del COVID. Cáncer en el cerebro. Y hay tantas cosas que nos pueden estar azotando, hermanos, en nuestro diario vivir. Fíjate la historia. Jesús se queda en tierra, y mientras los apóstoles están tratando de navegar en la barca, el viento les era contrario y azotaba la nave. ¿Cómo creen ustedes que era el trayecto de los apóstoles mientras estaban en el mar? ¿Qué irían haciendo los apóstoles si el viento les era contrario y les azotaba la barca, hermanos? ¿Cómo sería la trayectoria en la nave? ¿Irían viendo televisión, hermanos, los apóstoles? ¿O jugando a las cartas? ¿Haciendo carne asada? ¿Qué les gusta que iban haciendo los apóstoles? Ayúdenme, hermanos, yo sé que no los escucho, pero hasta que sea con señas nos comunicamos. ¿Qué creen que iban haciendo? Pues luchando. Eran pescadores de profesión. Pero no era una trayectoria muy buena que digamos. En una ocasión, Jesús le dijo a Simón Pedro, en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Saben ustedes lo que le estaba diciendo Jesús al apóstol Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás tiene que pedir permiso antes de hacerte cualquier cosa. Ahora, ¿no les intriga que el Señor no dijo, no te preocupes, yo no le di permiso de que te tocaran ni que te hiciera nada? No, esa no fue lo que el Señor le contestó. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, ¿cuál es la clave, hermanos? Cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en el problema, cuando estamos siendo azotados, cuando estamos siendo zarandeados como a trigo. Lo que le dijo el Señor a Pedro. Yo he rogado para que tu fe, ¿qué? No falte. Y esa es la clave. Hermano, hermana, que tú y yo tenemos que estar cimentados en Cristo Jesús. Que tu fe no falte, hermano, hermana. Independientemente de lo que venga a nuestra vida.
Yo he rogado para que tu fe no falte. Y luego, estábamos leyendo en Mateo 14, 22, 24, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, hermanos, los judíos dividían la noche en vigilias, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana era lo que ellos consideraban la noche, en vigilias de 3 horas. Entonces la cuarta vigilia serían más o menos entre las 4 y 6 de la mañana. Toda la noche, escuchen, toda la noche, los discípulos, mientras estuvieron solos, estuvieron navegando con el viento contrario y el viento que los azotaba la nave. Toda la noche. Porque 4 o 6 ya está por amanecer. Y eso nos hace pensar que en nuestra condición de humanos, muchas veces sentimos que Jesús nunca va a llegar. La ayuda nunca va a llegar. Cuando recién empezaba la pandemia, todos hicimos planes a corto plazo. Dijimos, no, esto empezó como en marzo del 2020. Y dijimos, no, pues abril, mayo, para abril o para mayo, como decía la canción. Esto se acaba. Y pasaba abril y pasó mayo, junio, julio, agosto, todos los cumpleaños. Yo creo que no hubo uno solo que no pasara la pandemia, cumpleaños en pandemia. ¿Y qué pasó? No, espérate, ya viene la vacuna y quién sabe qué, y que Trump y Biden y la ONU y quién sabe qué, y llegaron las vacunas. ¿Y qué pasó? Parece que en lugar de disminuir, van en aumento los casos. La cuarta vigilia. ¿Será que va a llegar el Señor, hermano? ¿Será que va a llegar la ayuda o no va a llegar? Y no quiero entrar en el tema para no asustarlos, pero Dios es el Dios de los números, hermanos. Y 4 a 6 tiene un significado que se los voy a dejar ahí de intriga, ¿no? Para que estén pendientes de las predicaciones. De 4 a 6 llegó el Señor. El domingo pasado les dije yo que este año era el día 5 del Señor. Pero el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice. El Señor llegó entre la última vigilia, entre las 4 y las 6 de la mañana. Pero el Señor llegó. Eso es lo más importante de la historia. Y de la manera que la ayuda va a llegar, también el Señor va a llegar a su tiempo. Sin embargo, vean ustedes la actitud que tuvieron los discípulos después de haber estado toda la noche navegando y batallando con la tormenta y manteniendo la barca a flote. Que dice, y los discípulos, versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Será tal el miedo que confundimos el bien con el mal, hermanos? Estaban tan espantados que cuando vieron a Jesús ni lo reconocieron. Y yo solamente quiero llegar a tu corazón en esta hora, que el problema puede amargar tu corazón al punto que no reconoces al Señor ayudándote ahora mismo ahí donde tú estás. Porque todo se ve mal. Todo va de mal en peor. Y ¿saben? Dios me dio una palabra. Porque hay algunas personas que tal vez se hayan infectado de este virus o tienen a alguien, a un ser querido. La pregunta del millón, ¿por qué Dios lo permitió?
Lo más importante no es por qué lo permitió, sino que te permitió tenerlo y te lo quitó a la misma vez. Aunque ande en valle de sombra de muerte, entonces, dice la Biblia que si caes, para Él caes, y si te levantas, para Él te levantas. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No dejes que el enemigo ponga basura en tu corazón. Gloria sea tu nombre. Porque seguimos siendo del Señor, hermanos. ¿Sí? Viéndole se turbaron. Y hoy en día nosotros tenemos que estar confiando que el Señor tiene control de nuestras vidas. Cuando ellos lo vieron, y eran puros hombres los que andaban con el Señor, dice que se turbaron y dieron voces de miedo. ¿Qué serán voces de miedo, hermanos? Pues empezaron a gritar de miedo. A mí desde niño me enseñaron que los hombres no lloran, nomás pujan. Cuando uno se da un trancazo en la mano, y el papá le decía, no llores, los hombres no lloran, y uno se... Tengo un primo, el de mi hermana Patti, David, pues ya parece búfalo, ya está bien grandote. Y contaba él que cuando entró a la high school, ahí donde recién llegados de México, empezó a ir a la escuela. Y él pues siempre ha sido grande, más grande que los otros muchachos. Y empezó a jugar básquetbol. Y dice que en un juego alguien le dio un codazo y le sacó el aire. Entonces dice que le dolió tanto que se le empezó a salir una lágrima, pero pues que como estaban los hombres y todas las porristas echándoles porras allá, que no quiso que lo vieran llorar. Entonces dice que no sé cómo le hizo, pero volvió a chupar la lágrima. Cuando la lágrima venía saliendo del ojo, dice que la volvió a jalar para que no lo vieran llorando. ¿Será que podemos tener miedo, hermanos? Punto número 4. Llegó la palabra del Señor. Fíjate. Primero, solos en el mar. Y no solamente solos, sino que en medio del mar y azotado por las olas. Viento contrario. Segundo, cuarta vigilia. Parece que Dios no va a llegar. Llega en el último momento. Cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya no puedes. Tercero, viéndole se turbaron. Tuvieron miedo. Que no conocían ni siquiera no reconocían que era Jesús. Y por último, número 4, llegó la palabra del Señor. Y vean lo que dice el Señor. Dice, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. Y esa es la palabra que Dios nos da a nosotros en esta hora, en este momento de nuestras vidas. Tened ánimo. ¿Se recuerdan la historia de Pablo cuando naufragó, que llevaban 40 días sin comer y que no habían visto ni sol, ni luna, ni nada, y no querían comer? No, ¿sabe que usa la misma palabra que les dijo Pablo a los marineros? Tengan ánimo, vamos a comer. Ya Dios nos libró la vida. Y en esta mañana, hermanos, es la misma palabra que Dios nos da a nosotros. Tened ánimo. Vamos a tener buen ánimo. No porque hay un cambio de gobierno, no porque viene la vacuna, no porque, dime por qué, por nada humano, sino porque el Señor nos dice en esta mañana, tengan ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo.
Y también Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, tener ánimo es cambiar nuestra actitud de todos los días. Yo entiendo que estamos en pandemia, yo entiendo que hay muchos problemas, pero recuerda, nosotros somos del Señor, hermanos. Hay una alabanza preciosísima que se llama El Señor es mi Rey. ¿Alguien la conoce? El Señor es mi Rey, mi todo. ¿Sí se la saben? El Señor es mi luz. Sí. ¿En dónde está nuestro corazón, hermanos? Si está en el Señor, nosotros estamos confiando en Él. La segunda cosa que el Señor les dijo, aparte de tener ánimo, es no temas. Y como yo lo he dicho muchas veces, la frase no temas aparece 365 veces en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que cada día de nuestra vida, cada día del año, nosotros no tenemos temor. Y cuando digo por lógica se refiere a que tenemos temor de Dios, pero no tenemos temor de lo que nos pueda hacer el hombre. No tenemos temor de lo que nos pueda hacer el mundo. Y uno de mis versículos favoritos está en Isaías 41:10. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra del Señor. Por eso es que no tenemos temor, porque Él es nuestro sustentador, Él es nuestro protector, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, dice la Escritura, aunque la tierra sea removida. No sé cuál sea la tormenta de tu vida hoy en día, pero Dios no cambia, hermanos. Y ese mismo Dios, ese mismo Jesús que apareció cuando los apóstoles se sentían solos, desamparados, en medio de la tormenta, que la tormenta los iba a hundir, apareció Jesús, hermano. Ese mismo Jesús aparece hoy en día en cada corazón, en cada familia, en cada hogar aquí presente. No te confundas, no es un fantasma, no tengas miedo, Él está con nosotros. Así es que me gustaría orar, hermanos, solamente afirmando esta palabra y que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno. Y el Señor dice, tened ánimo, no temáis, no temáis, no tengan miedo, el Señor está con nosotros. Y vamos a tener buen ánimo a la vida, hermanos, porque en Jesús tenemos poder. Vamos a orar, te invito a orar, inclina tu rostro, hermano, hermana. Si tú tienes una necesidad, te voy a hacer un reto. Solamente extiende tu mano. Y así, yo no sé si se recuerdan cuando los celulares tenían uno que sacar la antenita. Los primeros celulares tenían uno que sacar una antena para que agarraran, ¿se acuerdan? Entonces ahorita saca la antena, saca tu mano y conéctate con el Señor. Nos vamos a conectar todas las antenas con el Espíritu Santo de Dios. Señor, aquí estamos en esta hora, tu siervo, tu pueblo, los redimidos de Jehová, Señor de los cielos, los que hemos quedado, que glorifican tu nombre, el remanente, Señor, con problemas, con dificultades, con defectos, pero aquí estamos, creyendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, creyendo que tú eres el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, creyendo que tú eres el Dios que prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, creyendo que tú eres el que dices en esta mañana, no tengan miedo, porque yo soy tu Dios. No tengan miedo, dice el Señor, porque más poderoso es el que está con nosotros
que el que está en contra de nosotros. No tengas miedo, dice el Señor. Confía en mí. No confíes en el hombre. Confía en mí, dice el Señor. En el nombre de Jesús, yo oro en esta hora sobre el que necesite, Señor, palabra tuya en esta mañana. Sobre los enfermos. Leímos en la Gran Comisión que poniendo las manos sobre ellos sanarían. Y yo creo esta palabra en esta hora. Si tú estás enfermo, escúchame. A ti te digo, sano te declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la bendita palabra lo dice, que por su llaga hemos sido curados. Y aprovecho, Señor, para orar por todos los enfermos en esta hora. Yo reprendo toda dolencia y toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo reprendo ese ánimo de depresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, trae consuelo a los corazones, trae paz. Sopla, sopla paz. Oh, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Está hecho, dice el Señor. Está hecho, dice el Señor. Tan solo cree, dice el Señor. No dejes que la duda invada tu corazón. Confiésalo, yo creo, yo acepto, yo recibo. En el nombre de Jesús de Nazaret está hecho. Gracias, bendito Dios, por ese amor y ese cuidado que tú tienes de nosotros. Bendigo a tu pueblo, Señor, lo pongo en tus manos. Guárdalos al entrar y al salir, al acostarse, al levantarse, desde ahora y para siempre. Guarda a nuestros hijos donde quiera que estén, Dios de los cielos. Cuídalos de todo peligro, pero sobre todo cuida su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos al ir a nuestros hogares, al salir a trabajar, sea lo que hagamos, cuídanos de todo mal. Declaramos la protección del Altísimo, que dice tu palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo declaro la cobertura del Dios Todopoderoso sobre cada familia aquí representada, los que están escuchando en el internet, los que te pertenecen, que están en el mundo entero. Gracias, Señor. Ahora, Señor, sigue usándonos para hablar las buenas nuevas a este mundo convulsionado. Levanta, Señor, a los que tienen que hablar y tienen que anunciar las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor nos los bendiga, hermanos. Firmes, el Señor viene pronto. Orad los unos por los otros. Que les bendiga a todos. Amén.